parte que vamos a desarrollar en esta noche. Aquellos hermanos que dicen, no hay necesidad de congregarnos, puedes quedarte en tu casa, orar. Otro dice, yo me quedo en casa y rezo y con esto basta y suficiente. No es así. La Sagrada Escritura nos da otro enfoque, otra dirección. Claro que sí, por supuesto que tenemos que orar en nuestras casas, tenemos que agradecer al Señor, tener intimidad con Él, tener una relación personal con Dios. Esa es nuestra obligación, cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios tiene esa obligación, esa necesidad. Es más que una obligación, es una necesidad nuestra que tenemos que desarrollarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, por supuesto que sí. Pero el congregar en una iglesia local es fundamental para el crecimiento del cristiano. O sea que si hay algún hermano que me está mirando, tiene el pensamiento por ahí que alguien les habló alguna vez y le dijo que no hay necesidad de congregarnos y todo eso es mentira. No podemos creer eso. Así que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, quiero primeramente referirme a la iglesia universal. Amén. La iglesia universal. Y cuando digo iglesia universal, no me refiero a la iglesia de los brasileros. Estoy hablando de todos los hermanos que conocieron a Jesús, que han nacido de nuevo y que son hermanos nuestros en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo son nuestros hermanos. No importa en qué idioma hablan, no importa el color de la piel, no importa. Todos aquellos que han nacido de nuevo, conocieron al Señor en cualquier parte del mundo, forma parte de la iglesia universal de Cristo, la iglesia global, la una sola iglesia de Cristo. ¿Ok? Bien, entonces San Juan capítulo 1, para empezar, la iglesia global o la iglesia universal, también en el Antiguo Testamento se le considera la celestial, porque hay que entender, mis queridos hermanos, que a Abraham Dios le dijo a que mire las estrellas y que pueda contarlas, que es imposible, y Dios le dijo, ¿ves las estrellas? Y Abraham dijo, sí, así va a ser tu descendencia. Pero después, en otra instancia, le lleva al costado en una playa y le dice, la arena del mar, y puedes contar, no se puede, así va a ser tu descendencia. O sea que habla de una descendencia celestial que representa las estrellas, y una descendencia terrenal de donde salió linaje el pueblo Israel. Bien, en esa descendencia celestial nosotros tenemos lugar. Descendencia celestial que venimos a ser la iglesia de Cristo. Entonces voy a dar una definición. Esto es un temazo, hermano, que tenemos que aprender. La iglesia celestial o la iglesia universal o la iglesia global, que es uno solo, la iglesia universal, o lo quieres llamar iglesia global o lo quieres llamar iglesia celestial, porque es un proyecto celestial, como habíamos hablado la vez pasada, un proyecto celestial. La iglesia es un proyecto celestial. Entonces la iglesia global, universal, celestial, está compuesto por todos los hermanos nacidos de nuevo, no importa el color, ni la raza, ni la lengua, no importa. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos uno en Cristo Jesús. Cuando nacemos genuinamente, por supuesto, cuando formamos parte de la iglesia. Entonces, la iglesia es una sola. Dios los ve como una sola iglesia en el mundo. No hay tal iglesia,
tal, ni de allá, ni de acá. Una sola iglesia que Pablo lo considera el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, estamos todos unidos en el Espíritu, en este cuerpo universal, en este cuerpo global que es una sola iglesia. Cuando vemos allí, hoy le dije justamente a un hermano, no hay ningún problema en la iglesia universal. Los hermanos no tienen un problema entre sí porque no nos conocemos. Yo no le conozco a los hermanos que están en Asia, por ejemplo, pero somos unos con él o con ellos, y el día que nosotros nos levantamos con Cristo, ellos también van a ser levantados. Entonces formamos parte de una sola iglesia universal en el mundo, en este mundo. Formamos un solo cuerpo con esta iglesia universal. ¿Se entiende? Esta iglesia global, única sola iglesia global. Ese es el tema. Entonces, San Juan capítulo 1, quiero darte un puntapié para que puedas tener idea cuando leemos las escrituras, que hay a veces que las escrituras se refiere a la iglesia universal como cuerpo, la iglesia global de Cristo, y hay puntos, hay textos que se relaciona a una iglesia local, La iglesia local es donde nos reunimos cada creyente. Cada creyente tiene su lugar de reunión, su lugar de congregar, su lugar donde come, su lugar donde se le instruye, su lugar de oración, su lugar donde tiene común unión con los santos. Esa es la iglesia local. La iglesia local no es la iglesia global, es la iglesia en un barrio, es la iglesia en una ciudad, es una iglesia que se desarrolla hasta en las villas, en un suburbio. Es la iglesia muy local. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que considerar esto para que podamos entender. San Juan capítulo 1, versículo 11, dice la escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dice a todos los que le recibieron. Se refiere a todos los hermanos que formamos parte del cuerpo de Cristo. No se refiere a una iglesia local solamente, no se refiere a una iglesia de un barrio solamente, se refiere a cada individuo donde sea, en el África, en el Oriente, Occidente, de cualquier parte, Centroamérica, Norte o Sudamérica, donde sea, aquel que recibe a Jesús, nace de nuevo, pasa a formar parte de esta iglesia cuerpo a nivel universal, una sola iglesia. Entonces lo que está diciendo acá: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces acá se refiere a todos los hijos de Dios de cualquier parte del mundo, no importa el color, la raza ni la piel, no importa. Entonces, en este sentido se puede expresar la iglesia universal de Cristo. Pero cuando hablamos de una iglesia local, es la membresía en una iglesia local. Por ejemplo, acá en el ministerio Llama de Vida, en el barrio El Gaucho, somos más de 100 hermanos que nos reunimos frecuentemente, donde partimos el pan, comemos, donde oramos juntos, donde nos ponemos de acuerdo y donde vemos también nuestras diferencias y donde ajustamos nuestras diferencias. ¿Por qué es importante una iglesia local? Yo le decía a un muchacho joven hoy: la iglesia local es importante para afilarnos entre nosotros, porque nos conocemos entre todos. Vemos el carácter de aquel hermano ve mi carácter, tenemos nuestras diferencias, ajustamos nuestra diferencia, ofendemos, nos perdonamos unos a otros, practicamos la paciencia, practicamos la obediencia y nos conocemos, y se practica una disciplina
un procedimiento de disciplina adentro, porque nos conocemos y rendimos cuenta también a la iglesia local, porque nuestros líderes, nuestros hermanos nos conocen y nosotros les conocemos a ellos. Entonces es como que nos conocemos todo en una iglesia local, pero en la universal no sucede eso. Pero sí formamos parte, la iglesia, cada iglesia local forma parte de la iglesia universal. Este San Juan capítulo 1, 11 y 12 se refiere a la iglesia universal que formamos todos nacidos de nuevo en cualquier parte del mundo. Por eso puse como definición acá para que podamos entender, la iglesia celestial, universal o global está compuesta por todos los hijos de Dios. En el cuerpo somos uno en el espíritu. Y la iglesia local está compuesta por un grupo de personas que se llama rebaño. La Biblia lo llama rebaño, donde hay un apacentador. Si es un rebaño, hay un obrero que apacienta esas ovejas, como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces, en cada iglesia local hay un responsable de la obra, que está llevando a cabo la obra, que tiene un procedimiento en cuanto a la palabra, administra en cuanto a la palabra. Entonces la iglesia local es importantísimo. Por eso la iglesia local tiene una autoridad. Y yo siempre muestro a las Sagradas Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras, a los hermanos que la iglesia local tiene una autoridad, y el Señor le concedió a la iglesia local una autoridad. En caso de, por ejemplo, Saulo de Tarso cae de su cabalgadura en el camino a Damasco, y el Señor lo llama primera vez en la historia, en el ministerio, y el Señor le dice: entra en la ciudad, dice, te dirá lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón? Porque en esa ciudad estaba funcionando una iglesia local. Entonces Saulo de Tarso no sale a predicar ya cuando tuvo esa experiencia con el Señor. Al contrario, se fue, entró en la ciudad. La iglesia local y el representante de esa iglesia local, que es Ananías, se acercó, oró por él, recuperó la vista, y seguramente le dieron algunas instrucciones, porque eso fue lo que el Señor le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces es importantísimo la iglesia local, claro que sí. Y si es importante la iglesia local, usted, mi hermano, no puede andar de aquí para allá. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia local, cuando te portas mal, la iglesia local toma medida. ¿Se entiende? Por lo menos se te aconseja, por lo menos se te exhorta, por lo menos se te orienta hacia una disciplina de vida cristiana práctica. Por eso es importante. Pero si usted me dice: yo soy de Cristo, pero no pertenece a una iglesia local, entonces usted vive como un llanero solitario. ¿Con quién parte? Yo te preguntaría: ¿con quién estás partiendo el pan? Porque la doctrina apostólica dice que y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la común unión unos con otros. Común unidad, común unión significa en una iglesia local. Usted no puede tener un común unión con un hermano de la China. No puede, porque no le conoces a ese hermano, aunque es nuestro hermano, y somos uno en el espíritu. Eso hay que entender. Somos uno en el espíritu, pero la común unión de Hechos 2:42 y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, se practica solamente en la iglesia local, con los hermanos con quienes yo tengo comunión, común unidad. ¿Se entiende? Entonces, si alguien dice: yo soy de Cristo, eso está mal, porque también es una mentalidad divisiva. Pasó en Corintio cuando algunos espirituales, entre comillas, dijeron, no querían decir de Pablo, no querían decir de Apolo, pero decían: yo soy de Cristo. Y de igual manera está rechazado ese argumento, esa mentalidad. ¿Por qué razón? Porque si alguien dice: yo soy de Cristo, pero no se lleva bien con su hermano,
Eso significa que hay que ajustar algo y solamente se puede llegar a ajustar en la iglesia local. Por eso hay muchos hermanos que salen ofendidos de una iglesia local y busca y se va para otro lado, pero lleva ese problema, lleva esa dificultad. Pasan los tiempos, no arreglaron la situación, pasan los tiempos y tienen la misma complicación allá y tuvo que salir de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano Nelson? Lo que tenemos que hacer es en la iglesia local ajustar nuestra diferencia, porque para eso mismo está la iglesia local. Para ajustar nuestra diferencia, si alguien nos ofendió, perdonar, practicar el perdón. Si estamos recibiendo las enseñanzas de nuestros obreros locales, apacentadores locales, escuchar y crecer normalmente. Y cuando digo un crecimiento normal, no tengo que apresurarme a nada, porque un niño tiene un crecimiento normal. También le comenté al hermano hoy que estábamos hablando, hay tres tipos de creyente adentro de la iglesia. Hermanos que son estancados, prácticamente que no tienen una actividad propia dentro de la iglesia. Usted no sabe si tiene frío o si tiene calor. Usted no sabe si le gusta o no le gusta. Es como que no tiene arranque. Ustedes conocen seguramente a algunos hermanos así. En cada iglesia local debe haber. Hay hermanos que son muy apurados, muy acelerados y comen de todo lo que se viene. No se contenta con lo que se le da de comer adentro de su iglesia local, porque tiene una aceleración, quiere aprender de todo, y cuando no le es suficiente los miércoles en su iglesia local, no le es suficiente los sábados, los domingos, entra en el internet y ve diferentes predicaciones, diferentes campanas, come de todo un poco. Y sale muy perjudicado, porque ese tipo de creyente no se define, no tiene una personalidad, no tiene una identidad, tiene de todo un poco. ¿Por qué? Porque está alterando su crecimiento normal. Un niño nace y tiene que ir quemando etapas. Yo le dije a los hermanos, tres tipos de creyentes. Uno que está siempre estancado, que no sabe qué es lo que quiere, ni sabemos si va para adelante o para atrás, o sea que queda estático. Hay creyentes que son muy apurados, que quiere aprender todo, una cosa que se necesita 10 años para poder desarrollar normalmente, ellos lo quieren en 6 meses, en 3 meses. Y después ves a esos tipos de creyentes cristianos en el mundo apartado, porque su cabeza quedó así, es un anormal, es ¿cómo podíamos decir? Un creyente que le afectó todo. Por eso el crecimiento normal, gradual en una iglesia local es fundamental. Si usted quiere triunfar como cristiano, usted necesita un crecimiento normal, sin hormonas, un crecimiento, ir quemando etapas. Entonces, y hay hermanos que, el tercer grupo, hermanos que son muy estables, que esperan el momento, pero están siempre al tanto. Cuando usted le dice, hermanos, ellos están listos para una actividad propia, ellos están listos para crecer, son obedientes, acatan. Cuando se les enseña, vienen, escuchan, es orientado, recibe la instrucción adentro de su iglesia local. Entonces el día de mañana tiene una sola identidad, no tiene 3, 4 ideas y se confunde, habla 4 o 5 idiomas y no puede. Y la Biblia dice que es necesario que hablemos un solo lenguaje. En Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10, 11 y 12, usted puede encontrar esa palabra que Pablo le da consejo a los hijos espirituales que puedan permanecer en su iglesia local para aprender, formarse y después ser enviado para una obra, para una tarea espiritual. Entonces, la iglesia local es fundamental. Yo le puse un ejemplo también a este hermano. Le dije, usted ve que un lapacho, un roble, un algarrobo, madera que
madera que tiene un alto precio hoy en día. Los muebles que se fabrican de esto vale una fortuna. ¿Por qué razón? Porque son madera muy resistente que primero echan raíces para abajo, se mantienen firme. Por eso se ve el crecimiento, pareciera ser que en años ha crecido muy poquito, pero tiene mucho valor. Por ejemplo, el tártago, el famoso bangsibó, que sale por ahí detrás de la casa, en poco tiempo, en 6 meses, vos ves que ya está, ya tiene fruto, pero vos sabes que esa madera no funciona, no sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces, el crecimiento es fundamental. Claro que sí. ¿Y cómo voy a recibir un crecimiento saludable? Necesito congregarme en una iglesia local. Y necesito comer, necesito formarme, necesito instruirme, necesito entender el proceder, la enseñanza, la doctrina. Necesito que la vida de Jesús se desarrolle en mí, que el Espíritu que me llene cada día. Y la llenura del Espíritu no confundas con dones. No confunda con dones. La iglesia ha confundido mucho tiempo la llenura del Espíritu Santo con don. Dice, el que habla en lengua, nosotros pensábamos que era lleno del Espíritu. No, el que está lleno del Espíritu es aquella persona que es controlado por el Espíritu. Controlado por el Espíritu. Y controlado por el Espíritu el que es lleno espiritualmente, verdaderamente, es aquel que tiene paciencia, es aquel creyente que tiene gozo incluso en la adversidad, es el creyente que tiene paz, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es un espiritual, y un espiritual significa que la ley espiritual no tiene problema, no hay una contradicción en su vida. Pero mucho tiempo hemos pensado nosotros que ser lleno del Espíritu es saltar. Algunos dicen bajo la unción, se da la vuelta y es lleno del Espíritu, pero tiene un carácter podrido, no tiene dominio propio, no ama a sus hermanos, no soporta a aquel débil en la fe. Y en vez de levantar a aquel que está perdido, que está un poco tambaleando allí, le va y le pisotea pensando que está lleno. Pero la Biblia dice, el que es espiritual restaura con espíritu de mansedumbre. Pero anteriormente nosotros pensábamos todo diferente. Entonces, la llenura del Espíritu se evidencia a través de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre. Y tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, porque es su Espíritu en nosotros. Entonces, ¿la iglesia local es fundamental? Sí, porque ahí vemos a un hermano que no tienen dominio propio todavía y trabajamos con ese hermano. Ahí vemos una persona que no tiene paciencia todavía y trabajamos con ese hermano. Pero un hermano de allá de la China, del África, que pertenece a la iglesia universal, que somos uno con ellos en el Espíritu, no va a conocer tu vida. ¿Y cómo va a venir a exhortarte? No conoce tu vida. Pero en cambio en la iglesia local, donde congregamos todos, nos conocemos todos. Y donde nos conocemos todos, trabajamos del uno y del otro y nos afilamos entre creyentes. Por eso el proverbio dice, hierro se afila con hierro y hombres con hombres. Entonces ahí ajustamos. Cuando tenemos diferencia, ahí vemos la necesidad de perdonar, la necesidad de soportar, la necesidad de bancar al hermano, la necesidad de orar a aquel que está débil, la necesidad de alegrarnos con aquel que está un poco mejor que nosotros. Vemos ahí si tenemos envidia, si tenemos la capacidad de bendecir a otro en la iglesia local. La iglesia local es fundamental, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que congregarnos en una iglesia local, en un rebaño. Y es peligroso que puedas crecer y acelerar el crecimiento. Yo he conocido en estos 19 años de ministerio pastoral, 9 años tuvimos en Paraguay y 10 años hace que estamos pastoreando acá en Buenos Aires. Hemos aprendido, y siempre le doy un consejo a los hermanos: aquel hermano que quiere alterar su crecimiento va a terminar en el mundo.
o va a terminar en mormón o en testigo de Jehová, o va a terminar en alguna secta, porque está buscando a su manera, alterando todo, y de ahí salen las malas enseñanzas, falsas enseñanzas, se le va inculcando y ya tiene va formando una personalidad empírica de lo que escuchó, de lo que aprendió. Entonces sus líderes locales le quiere enseñar algo, le quiere mostrar, trazar un camino escritural, y ya no cree, porque ya se cree sabio, se cree entendido, se cree ya, y ya tiene una formación extra, no de acuerdo a su iglesia local. Por eso a esos tipos de hermanos no se les puede enviar, no se le puede mandar delante de una obra, porque tiene un espíritu independiente a su iglesia local. El día de mañana, si le enviamos, vaya a saber qué va a pasar. No se sujeta, no puede aprender de otro. Eso es terrible. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, la iglesia local donde nos conocemos todo y donde tenemos nuestras falencias e ir arreglando entre todos, ¿se entiende? Por eso es bueno que haya problema en la iglesia local. Miren lo que estoy diciendo, es lo que Pablo dijo. Es necesario, dice, que entre vosotros haya disensiones, divisiones y seguramente pelea, como en Corintios, por ejemplo, para ver quiénes son los aprobados. Y si por ahí hay algún hermano que no soportó algún problema, alguna dificultad, significa que no llevó todavía a la madurez, no puede todavía solucionar un problema. ¿Se entiende? A esos tipos de hermanos no podemos todavía mandar enfrente de una obra. Si no puede solucionar un problema con un hermano, entonces ¿cómo va a poder sobrellevar las cargas de la obra del Señor? Quiero mostrarle, por ejemplo, acá Romanos capítulo 8, versículo 29. 8:29. Vamos a mirar un poco. Romanos 8:29. A ver si alguien, no sé si alguien quiere opinar un poco. Y si quiere opinar un poco, no hay ningún problema. Usted lo puede escribir acá, ya tengo un retorno acá. Dice, porque a los que antes conoció, este es un proyecto celestial, dijimos la vez pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de la iglesia universal, la iglesia global, la única iglesia global en el mundo, porque dice a los que antes conoció, no dice paraguayo, no dice argentino, no dice, todos entra acá, todos aquellos que fueron conocidos por Dios, predestinados por Dios, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a esto también justificó, a los que justificó, a esto también glorificó. Está hablando de la iglesia universal, no está hablando de la iglesia local. Está hablando de todos los hermanos con quienes somos uno en el Espíritu, los hermanos verdaderos. Somos uno en el Señor con ellos. Pero en la iglesia local practicamos la común unidad, la práctica. Eso es fundamental. Por eso es fundamental. Es importante la iglesia local, porque es allí donde crecemos. Ahí se ve la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:11, donde el Señor constituye a apóstoles, profetas, pastores y maestros, dice un poquito más abajo, dice que el crecimiento tiene que ser según la actividad propia de cada miembro. Entonces vemos, un líder ve dónde se desenvuelve un hermano. Por eso necesitamos la iglesia local, para observarnos. Entonces se le va dando instrucciones, se le va orientando para que pueda fortalecerse en su actividad propia, para ir creciendo en amor. ¿Y dónde se ve el amor? Donde nos reunimos, donde nos conocemos, donde tenemos nuestras diferencias, allí se ve el amor. Porque Pablo dice, y Jesús dijo también, que si yo amo a alguien que me ama, entonces ¿qué mérito tienes? ¿Es el amor verdadero? No, el verdadero es aquel que nos amó sin merecerlo. Entonces esa misma práctica tenemos que llevar en la iglesia local, y eso cuesta, y eso se precisa llenura del Espíritu para hacer eso. Y no estoy hablando del don de hablar en lengua, porque el don de hablar en lengua es una simple herramienta en las manos del creyente. Estoy hablando del fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Eso sí es llenura, y eso se puede evidenciar en una iglesia local. Cuando no tenemos dominio propio, se ve muy claramente, y tenemos que trabajar. Eso se ve en una iglesia local. La iglesia local es fundamental. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dice Romanos
ya hemos leído, se trata de la iglesia universal. Quiero mostrarle nada más la diferencia que hay entre una iglesia local y una iglesia universal, la iglesia global de Cristo, la única iglesia. A ver, vamos a ir leyendo un poquito. Filipenses, el capítulo 1. Gracias, Jesús. Acá, por ejemplo, dice, capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, Pablo está hablando de la iglesia local, acá, no de la universal. Ahora mismo se está enfocando en una iglesia local. Y mira cómo funciona la iglesia local. Dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos, no global, a todos los santos en Cristo Jesús que está, ¿dónde? En Filipos. Había un grupo de hermanos en la ciudad de Filipos que se reunía como iglesia. Entonces Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos, encontramos apacentadores, obreros en una iglesia local. Dice obispos y diáconos, son los servidores adentro de una iglesia local. Y te aseguro que estos obispos de Filipo no se podían responsabilizar de los otros hermanos donde hay otros líderes y obreros que están trabajando en otra localidad. Entonces cada obrero se responsabiliza del rebaño, como dice también Hebreo, es nuestra responsabilidad el pastorado, el rebaño que el Señor nos entregó, que Él mismo ganó con su propia sangre, ¿no? Él mismo lavó con su propia sangre. Entonces es una responsabilidad, mi cuidado en una iglesia local. Acá encontramos en Filipos obispos y diáconos, obreros que están haciendo el trabajo. Acá mismo se refiere a una iglesia local. Esto podía ser un ministerio llama de vida acá en el barrio del Gaucho. Entonces, la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local es importantísimo porque es allí donde partimos el pan, donde oramos juntos, donde ajustamos nuestra comunión, donde llevamos la santificación práctica. ¿Se entiende? Cuando vemos que un hermano está un poco torcido, le decimos, hermano, está cerrado. Pero yo no veo al hermano de allá del África para decirle, hermano, está yendo para otro lado. ¿Se entiende? Por eso es fundamental la iglesia local. La iglesia local de Cristo en cada ciudad, en cada barrio. Hebreos capítulo 13, vamos a ir mirando, por favor, la diferencia entre la iglesia universal, lo que compone, lo que hace realidad a la iglesia global, universal, celestial, es la iglesia locales. Cada iglesia local conforma la iglesia universal. Sin las iglesias locales no puede existir una iglesia global. Entonces es fundamental. Lo primero es una iglesia local, claro que sí. Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Qué temazo que estamos tocando, hermano. Esto es lo que los amantes de la palabra son los que van a subrayar de seguro. 13, el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está hablando de una iglesia local, no está hablando de la iglesia universal, ni de montones de obreros líderes que son responsables en cada iglesia local. Está hablando de una iglesia local que uno tiene que considerar la fe del apacentador e imitar su fe. Por eso le estaba diciendo a los hebreos, esto se refiere a una iglesia local también. Bien, después vemos iglesias locales en la Biblia. Por ejemplo, Jerusalén fue una iglesia local. Después vemos otra iglesia local, Antioquía. ¿Se acuerdan? De Antioquía, por ejemplo, Saulo de Tarso, recién convertido, entra en la ciudad, se le dice lo que tiene que hacer. Pero después encontramos en la Biblia que Pablo se fue a congregar un tiempo en Antioquía. Y desde Antioquía él fue enviado. Él no fue enviado ni siquiera de Jerusalén. Él fue enviado de la iglesia local de Antioquía. Creo que en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, por ahí está eso. Si usted quiere chequear un poco. Entonces Pablo fue enviado no de Jerusalén, porque en Jerusalén estaba funcionando otra iglesia local.
pero en Antioquía estaba funcionando otra iglesia local. En Filipo, en Corinto, en Tesalónica, estaba funcionando iglesias locales, diferentes iglesias locales con sus respectivos presbiterio, respectivos obreros apacentadores que son responsables de la iglesia local. Yo no puedo hacerme responsable de un hermano que congrega en otro lugar. Le puedo ayudar, le puedo orientar, pero no soy un responsable directo por ese hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano debe de tener su iglesia local donde congrega, donde se le apacienta, donde se le disciplina, se le orienta, se le exhorta, se le encamina y se le va orientando en cuanto a actividad propia y santificación práctica. La iglesia local es fundamental. Si alguien dice no es necesario congregar, yo puedo ir acá un día, puedo ir allá, entonces usted no rinde cuentas a nadie. ¿Quién el día de mañana? ¿Quién te va a restaurar en ese sentido? Nadie es responsable por ti. Entonces la conducta y ¿a quién estás imitando? ¿La fe de quién? Se está entendiendo que es importantísimo tener una sola identidad, un solo lenguaje y crecer en ese ambiente, porque esos hermanos son los que van a triunfar ministerialmente, espiritualmente. Aquellos que comen cualquier cosa, hasta escarabajo por ahí, se va a empachar y va a terminar mal. En serio le digo, yo tengo una estadística propia, he conocido preciosos hermanos que ahora están quedados en la casa. ¿Por qué? Porque no saben para dónde correr, porque no tienen una identidad, porque de todo un poco ahí, recolectó un poco del internet, un poco de fulano, un poco de allá, un poco de esto, y no sabe dónde estar parado, terriblemente. Entonces, hermano, Mateo vamos a mirar un poquito, Mateo 16. Yo no sé si están compartiendo conmigo, pero yo sé que es un tema profundo, no es un tema de todos los días. Hoy en día acostumbramos más a predicar otra cosa, pero esto me pareció interesante, me pareció importante. Vamos a mirar, a ver si tengo acá todo registrado. Mateo, dije, ¿no? Mateo. A ver. Mateo el 16. El 16 y el 18. Bien, mira lo que dice acá. Yo te digo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué usted opina? ¿Se refiere a una iglesia local o a una iglesia universal? ¿Qué piensa de este texto? A ver si podemos discernir un poco la palabra. ¿Qué piensa de este texto usted? Acá dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunto si Jesús se está refiriendo a una iglesia local o se refiere a una iglesia universal. Se refiere a una iglesia universal. ¿Por qué razón? Porque sabemos que a la iglesia universal se le dio esa autoridad. Satanás no puede destruir. Puede por ahí zarandear una iglesia local, pero a nivel universal es imposible. No tiene esa capacidad. ¿Se entiende? Puede ir a joder un poco en una iglesia local, dividir, separar, hacer peleas, riñas, hasta puede desaparecer un tiempo una iglesia local, pero a nivel universal es imposible. Entonces la puerta del Hades ni del infierno, nada puede prevalecer, ni los proyectos satánicos puede prevalecer en contra de la iglesia universal, global. ¿Se entiende? Entonces hay textos que por ahí tenemos que aprender un poco a leer. Hechos 9:31, Hechos de los Apóstoles. Gracias, Jesús. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Usted pertenece a una iglesia local, me imagino. Usted debe de pertenecer a la membresía de una local. Y se lo voy a mostrar que es necesario, porque hay gente que piensa hoy en día que dice, no hay necesidad de ir a pertenecer. Yo soy de Cristo. Eso es un pensamiento errado, totalmente equivocado. Usted necesita
pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia local donde nos formamos, como digo, donde aprendemos y donde vamos a ser enviados el día de mañana. Por eso hoy en día hay diferentes pensamientos. 9:31 de Hechos de los Apóstoles dice: entonces las iglesias, mira, está hablando en plural. Quiero que noten la diferencia acá. Dice, entonces las iglesias, pero no era que había una sola iglesia. Edificaré mi iglesia, dice en el versículo anterior, capítulo anterior. Habla en singular, mi iglesia. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia universal. Pero acá dice, entonces las iglesias, plural, se refiere a cada iglesia local, ¿se entiende? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se refiere este texto, este capítulo, a las iglesias locales. Por eso es fundamental. Pero el otro texto se refería a la iglesia universal, que significa que somos uno en Cristo, todos nacidos de nuevo de cualquier parte del mundo, no importa raza, pelo ni color. ¿Se entiende? Bien, Colosenses 1:18, a ver, vamos a ir mirando. Ya estamos terminando. Quería darle una idea porque es fundamental. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿A qué se refiere? Porque hay un solo cuerpo, no hay dos cuerpos. En cualquier parte del mundo hay un solo cuerpo en ese sentido. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y habla en singular, o sea que una sola iglesia. Se refiere a la iglesia universal, una sola iglesia a nivel global. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para la preeminencia. Se refiere a una iglesia universal, que la única cabeza se llama Jesucristo, el que la redimió, que murió por ella. ¿Se entiende? Entonces se refiere este texto a la iglesia universal de Cristo. Pero el versículo anterior se refería a las iglesias locales, que es fundamental, donde someternos, reunirnos, partir el pan, ajustar nuestra diferencia, perdonarnos y ver nuestra falta de actividad muchas veces, o falta de caracteres, se desarrolla allí. Cuando vemos un hermano que piensa diferente, es cuando hay motivo de, si podemos entablar una conversación, una charla, si podemos llevar por el lado amable, ahí se va desarrollando nuestra mansedumbre también. Pero si huimos de eso, entonces ¿cuándo Cristo se va a formar en nosotros? Si huimos de un problema, vamos a encontrar otra dificultad allá. Efesios capítulo 5, el versículo 3. Efesios 5, el versículo 3. Qué tremendo el texto que estamos tocando. Efesios capítulo, el 5, el versículo 3. Dice, o desde el 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Dónde yo veo la necesidad del amor? Cuando hay contrario al amor. ¿Y dónde se desarrolla? ¿Dónde se ve eso? Donde hay las diferencias, donde se ve la diferencia. ¿Dónde se ve la diferencia? En una iglesia local. Porque supongamos, ¿qué diferencia yo tengo con un hermano mío de China que no conozco? Yo no tengo problema con él. No tengo necesidad de perdonarle a él ni él a mí, porque no tenemos una diferencia visible. Pero ¿dónde tengo que practicar el amor con aquel, por ejemplo, con aquel que no me ama? ¿Y dónde se ve esa persona que no me ama? Y mayormente se ve en una iglesia local. Un hermano que me saluda poco, un hermano que me mira medio raro, un hermano que me tiene celo. En el ministerio, en el liderazgo, hay celos muchas veces, porque uno piensa que el otro es más crecido, porque el otro es más sabio, más entendido. Entonces hay dificultad en el carácter del cristiano, y allí donde se hace visible nuestras fallas, nuestros errores, que tenemos que ajustar y decirle, Señor, esta área es lo que yo necesito había sido.
¿Dónde se ve eso? En la iglesia local. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santo. Entonces, cuando un hermano está llevando en la práctica todo esto, entonces se les orienta, se les exhorta. Pero ¿cómo le voy a exhortar a un hermano que ni siquiera conozco? En la iglesia local se desarrolla esto. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Dónde se ven las acciones de gracia? En una iglesia local. Porque dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo y avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra, dice la ira de Dios. Dice la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. ¿Dónde? En una iglesia local. Porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor. Todo esto, hermano, se desarrolla en una iglesia local. Usted necesita un pastor que te cuide. Usted necesita un apacentador. Usted necesita uno que te dé comida. Usted necesita al otro hermano, conocer al otro hermano. No importa si tienen diferencia, pero tratar de tener común unión con ese hermano. Es allí donde se desarrolla la palabra y el verdadero cristianismo. Cuando se ve la diferencia, cuando hay oposición, ¿cómo resuelvo eso? Ahí se ve lo que es el carácter de Cristo, la llenura de Cristo en nosotros. Y es necesario que haya disensiones, es necesario que haya contiendas para ver quiénes son los aprobados. Pablo lo dijo claramente. ¿Dónde se desarrolla eso? En una iglesia local. No podemos huir de eso. No podemos huir y ser cobarde. No, no, no. Al contrario, tenemos que someternos a Cristo, a su palabra, y eso se desarrolla en una iglesia local. Por ejemplo, último capítulo, Mateo 18, y quiero cerrar con esto para no por ahí matarlo en un solo tiro. No necesitamos poder desarrollar. Es un tema largo. Ya un día de esto vamos a compartir un poco el organismo organizado, la iglesia como cuerpo, porque hay también gente que dice nosotros somos organismos, somos un cuerpo, pero no son organizados, porque el organismo cuerpo se compara a un organismo que está muy organizado. La mano izquierda cumple una función, mano derecha cumple una función, los pies cumplen una función, y la iglesia también es un cuerpo, es un organismo, pero no puede estar desorganizado en ese sentido. Tiene que funcionar cada cosa en su lugar. ¿Se entiende? De eso se trata. Mateo 18:15 dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo voy a perdonar a un hermano del Asia Menor? Porque yo no le conozco, nunca ha fallado conmigo. Somos uno en el Espíritu. Formamos parte de la iglesia universal. ¿Pero cómo? Pero acá dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Y dónde pasa eso? En una iglesia local. ¿Por qué nos da esa palabra? Porque es fundamental la iglesia local. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Porque seguramente es un hermano o tu vecino, tu hermano que está en la vecindad, que está en el barrio, nos conocemos todos, congregamos juntos. Estando tú solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Se va desarrollando el cristianismo. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos de la misma iglesia que conoce el caso. Usted no puede llamar a David Wilkerson, que está allá en Estados Unidos. Ya falleció, que para descanse nuestro gran predicador David Wilkerson. No puedes pedir a Billy Graham, no puedes pedir a un hermano de otro lado porque no conoce del caso. Dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno, dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y usted no puede decir a la iglesia universal de Cristo, porque para juntar todo
Yo no puedo pagar ni el pasaje a mis parientes desde Paraguay hasta acá. Imagínate para juntar a toda la iglesia universal para que me solucione este problema. Se refiere a la iglesia local donde yo me congrego, donde hay un presbiterio, donde hay obreros, apacentadores, diáconos, ancianos, donde hay hermanos consejeros, donde hay hermanos que están predicando la palabra. Entonces se refiere a una iglesia local donde yo me reúno. ¿Se entiende? Si surge un inconveniente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. ¿Se está entendiendo? Entonces hay una disciplina allí. ¿Y cuál es la disciplina? Entonces, si el hermano no quiere acatar ya tu buena predisposición, la de los dos hermanos que te acompañan y de toda la iglesia, y no quiere saber, significa que ya no va a tener más comunión con la iglesia. No tiene el espíritu cristiano, no puede avanzar más en su vida espiritual. Aunque ese hermano va a ir y por ahí va en otra localidad, pero va a sufrir la misma problemática. ¿Por qué razón? Porque tiene problema de carácter, tiene problema para resolver, tiene problema para perdonar, tiene problema para comprender. No está lleno del espíritu, no tiene el espíritu mismo. ¿Por qué razón? Porque el que tiene el espíritu por lo mínimo puede discernir y puede perdonar, porque solamente los hijos de Dios perdonan. ¿Se está entendiendo? Entonces, la iglesia local es tan importante, tan fundamental, y que si alguien te dice por ahí, no importa, quédate a mirar internet nomás y ahí, y no hace falta porque tenés que irte a la iglesia, comprometerte. Esos son mentiras del diablo. Tu iglesia local es fundamental porque es allí donde tú comes, donde partes el pan, donde tienes común unión, donde ajustas tu diferencia, donde ajustas tu carácter al carácter de Cristo, donde tenés que prepararte en cuanto a la paciencia, en cuanto a muchas cosas, porque va a surgir mucha cosa en una iglesia local, mucha diferencia, porque los humanos tenemos diferencia de caracteres, provenimos de diferentes casas, diferentes costumbres, diferentes culturas, forma de ser, forma de hablar, forma de mirar, forma de caminar, y eso llegamos a ajustar en una iglesia local. ¡Qué maravilla esto! Por eso los 12 apóstoles, si estudiamos el carácter de los 12 apóstoles, vemos diferencia entre ellos. ¿Se acuerdan? Uno le pidió al Señor